¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarlos, qué gusto darles la bienvenida a nuestra transmisión correspondiente al programa en vivo, a este jueves 18 de mayo del 2023. Para quienes están en la transmisión como en vivo, al viernes 19 como en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos arrancando y Blanquita, que está empezando a entrarle al asunto de la producción, eso me da mucho gusto, ya lo notaron, ya me lo platicó, desde las charlas con el doctor Frisby empezaron con los asuntos de la producción. Muy bien, Blanquita, Blanca Lolbe, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bien hecho, querido Carlos? Está bien, ¿verdad? Mira, sí. Vamos a escucharlo. Un puentecito musical, como se dice en la radio. Esto. Mucha energía. Y estamos súper entusiasmados y a todo pulmón, como diría el buen Charly García, ¿no? Es el autor de A todo pulmón, exactamente. ¿verdad? Bueno, pues así entramos con las noticias y como me gusta siempre saludándoles a ustedes. Sí, se me metió la locura y ¿sabes qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que el doctor Frisby me avisó que venía un poco tarde y entonces yo ya estaba dentro de StreamYard. Estaba, ya saben, el ocio a veces es buen consejero. Los grandes artistas lo han sido gracias a que tenían muchas horas de ocio. Bueno, ese ocio de 10 minutitos me sirvió para estar acá hurgando y te dije, a ver cómo se ven los fondos virtuales, quizás, y pues a ver cómo se oye el fondo musical, y quizás, y la verdad es que dije, pues hay que utilizar los recursos porque no los estamos utilizando realmente el StreamYard. Entonces ahí están, mi querido Carlos. Es cierto, tiene posibilidades, nos permite cambiar los fondos, nos permite poner música en efecto, pues ese tipo de cosas gracias al StreamYard también las podemos hacer y sí, vale la pena explorar y experimentar en ellas, ¿por qué no? Claro. De eso se trata todo, siempre de ir mejorando, ir avanzando y hacia adelante. Dice Carmen, guau, esa música de fondo con mucho ritmo, exacto, un ritmo de noticias, pero noticias al estilo del equipazo, o sea, alegres, con energía, con un sentido positivo, sí, crítico a veces, porque así tienen que ser las noticias, pero también con buena vibra, ¿no? Con buena energía, que me parece que es lo que siempre ha distinguido al equipazo informativo. Dice José Luis Estrellas Cienfuegos que está lloviendo en Tlalnepantla, pues no es por presumir, pero acá en Tlalpan también. En la zona poniente de la capital del país también está lloviendo todavía en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México por la zona de Naucalpan. También ya llovió y el cielo permanece muy nuboso. Permanece de hecho una llovizna poquito, pero sigue todavía, de hecho, el pavimento mojado. Yo creo que es una lluvia generalizada, ¿verdad? A mí se me hace que en prácticamente todo el Valle de México está en estos momentos una precipitación pluvial. Esta noche de jueves 18 de mayo, para nuestros amigos en el en vivo, por supuesto. Sí, seguramente es generalizada, como dices, porque Curiosidades M, que está en la zona de Iztapalapa, si mi memoria no falla, dice que excelente noche lluviosa, entonces también está lloviendo por allá. Ojalá que no sea una lluvia que vaya a generar problemas. Ya lleva un ratito, eso es importante mencionarlo, y sabemos que aquí en la capital del país, pues estamos en un valle que es precisamente como una cazuela y el drenaje no se da abasto. Cuando tenemos una lluvia pertinaz y que dura un buen rato, regularmente pues no tardan en hacer acto de presencia los encharcamientos o las inundaciones como tales, y esto puede generar problemas incluso para nuestros amigos que estén en el como en vivo por la mañana. Pueden generarse encharcamientos importantes. Ya sabemos cuáles son las zonas clásicas. Por ejemplo, si está lloviendo en el oriente y así va a permanecer la lluvia en el transcurso de la noche, como papunta que puede ocurrir, pues ya sabemos que la calzada General Ignacio Zaragoza regularmente es de las principales que se inundan, y esto a su vez trae consecuencias en las estaciones de la línea A del metro, así que considérenlo. Si está lloviendo también y así permanece lloviendo durante la noche en la zona norte, pues recuerden que también en la vía Morelos van a encontrar muchos problemas, en la zona de Indios Verdes, en los ingresos a la capital del país tempranito, de por sí es problemático, con encharcamientos después de una lluvia de toda la noche, pues mayores problemas efectivamente, así que
Mucho ojo, amigos, que están en el Como en Vivo. Dice Berta Margarita Garduño que en el Ajusco ya no está lloviendo. Y Curiosidades M, en efecto, está en Iztapalapa, pero dice la profesora Esther Alcántara que en Lomas Estrellas, alcaldía de Iztapalapa, nada de lluvia. En cambio, en Ecatepec sí hay lluvia. ¿Qué tal? Zona centro, ahí mucho cuidado también en la zona centro de Ecatepec, la avenida Revolución, la 3030, la vía Morelos en la zona de Cerro Gordo, se inunda, mucho ojo. Avenida Central por el Metro Río de los Remedios, dice Carmen Castro. Ah, pues también por allá se inunda, con mucho cuidado entonces en el Río de los Remedios, en particular en la avenida Central, toda esa zona, están ya unos vados tremendos, mucho cuidado. Buenas noches, Elizabeth López, qué bueno que nos acompañas. Si te parece bien, mi querido Carlos, vámonos a los hashtags en tendencia de hoy con un puentecito. Mira. Y van los hashtags en tendencia de hoy, comenzando por Norma Piña. ¿Cómo no iba a ser hashtag en tendencia de hoy, mi querido Carlos? Es que fue muy curioso lo que ocurrió, yo creo que todos lo atestiguamos, ¿no? Primero, el senador, es senador, ¿verdad? Armenta, Sí. Alejandro empieza a decir Armenta, de Morena. Alejandro Armenta de Morena, que Norma Piña, que le mandó unos mensajes, que solamente el lenguaje era solamente como creíble para alguien que se había tomado sus copetinas y tal. Y entonces todo mundo volcado pues en contra de él porque no le creían. Decía, ¿cómo va a ser Norma Piña? ¿Cómo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser una cosa de esa naturaleza? Que además, bueno, pues ya había trascendido porque lo publicaron hoy varios de los medios, la captura de pantalla de la conversación, además por WhatsApp. Bueno, 10 de la mañana, era la nota, era parte de las notas, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 y media de la tarde, y de pronto por ahí de las 4 de la tarde sale la carta de Norma Piña, que viene a volcar completamente la realidad en otra cosa completamente distinta. Una carta a título personal, ahí está, y sin membrete de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, sí fui yo y sostengo lo que dije en privado, como digo en el chat, y lo digo en público. Y uno dice, ah, caray, pues tanto golpeteo a la Suprema y luego se ponen de pechito, pues va a seguir el golpeteo, ¿verdad? Efectivamente, Blanquita. Pues esto, en realidad, creo yo que de lo único de lo que nos habla, pues es del nivel de personajes que están al frente de este país. Y aquí ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo hemos criticado. La mayoría de los personajes que tienen las riendas de este país las tienen, y es así, no porque sean los mejores, ni porque sean los que merezcan llevar las riendas del país, sino simple y sencillamente porque tuvieron la suerte de nacer en un sitio privilegiado en donde pues prácticamente por justo y solo por eso, por derecho de nacencia, pues son políticos, son gobernantes, son empresarios, son legisladores, son abogados de prosapia y por lo tanto, pues de alguna o de otra manera, son ese tipo de personas las que tienen en sus manos las riendas de este país y no puede uno decir más que pues, pobre México, en realidad con esta calidad de servidores públicos. Estamos hablando, mi querida Blanquita, de la presidenta del máximo tribunal del país. Todos, yo creo que todos los que descalificaron al senador Alejandro Armenta lo hacían de alguna o de otra manera con justificadas razones, porque ¿quién iba a creer en realidad que una ministra que se supone que es la cúspide, el culmen de los estudiosos del derecho, o sea, ni siquiera de otra rama, de los estudiosos del derecho, pueda comunicarse como lo hizo ella, haciendo uso del WhatsApp y con ese tipo de vocabulario tan pobre en realidad, tan limitado, y
pues lamentable a todas luces en realidad lo que hace Norma Piña, porque parece no entender el sitio que ocupa en este país. Si Sí, fuera consciente del papel que tiene que jugar alguien que se supone debe ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como muchas veces dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya no es cosa de Andrés Manuel López Obrador, ya es cosa de la investidura. Ese tipo de reflexiones creo que tendrían que caber en todos estos personajes de los que estamos hablando ahorita, porque no son cualquier hijo de vecino, como se dice coloquialmente, aunque esté mal empleado y sea discriminadora en una de esas y hasta estigmatizante esta frase, pero se hace para hablar de lo que es una realidad. Habemos mexicanos de primera, de segunda y de tercera, y los que se supone que forman parte del llamado círculo rojo, del que ya ha hablado en muchas ocasiones el presidente, pues se supone que lo son. Uno pensaría, ¿verdad? Por preparación o porque por alguna razón están encargados de dirigir los destinos de este país, pero cuando nos damos cuenta del nivel que traen, pues es cuando uno se corrobora simplemente en el caso particular, cuando uno corrobora pues que no necesariamente son los mejores hombres y las mejores mujeres las que están al frente de este país, lamentablemente. sí, eso es muy lamentable, de verdad que sí, porque, bueno, porque nos habla del nivel que tenemos, como decías, de la gente que está en este país, que está llevando las riendas del destino de este país. Ni el senador ni la ministra ponen en un buen nivel la discusión. No. El senador lleva adelante la propuesta de que se elija por voto directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, ha sido víctima o ha recibido, para no utilizar la palabra víctima, ha recibido hay en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una seria y constante y muy dura campaña de golpeteo, pues dirigida desde la presidencia de la República. ¿Por qué? Bueno, pues porque le han llevado la contraria al presidente de la República y para nadie es un secreto que al presidente no le gusta que le lleven la contraria. Y eso es más que evidente. Y por supuesto que sus seguidores, como lo hacen en otros ámbitos, pues lo hacen en ese ámbito, pero mientras los ministros salen, a lo mejor por respeto a la investidura, porque conocen al presidente, se quedan callados y demás, cuando habla alguien más, el caso de Armenta, pueden perder los estribos, que muy probablemente fue lo que sucedió. Al final de cuentas, todos son humanos, Sí. pero me parece que a ese nivel no te puedes dar el lujo de perder los estribos, porque tú y yo nos los podemos dar a lo mejor, pero una ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la cual ha habido una seria campaña, que se tiene que cuidar muchísimo de cada paso que da, que cometa un desliz de esta naturaleza, de verdad que es decepcionante, es muy triste e incluso diría yo preocupante. ¿Por qué digo esto último? Este constante golpeteo por parte del gobierno federal en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en contra de uno de los tres poderes de la Unión que están conformados para regularse entre ellos, para no darle el poder absoluto a ninguno de ellos. ¿Cómo están sucediendo las cosas ahora? Es otra cosa, pero en el papel, digamos, así es, ¿no? O en la norma, así es. Y el hecho de que entre ellos se golpeen de manera tan intensa pone en crisis a aquel que se ha golpeado, el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras sea el presidente López Obrador con su estilo, que todos sabemos que golpea para todos lados, bueno, Ajá. pero hemos pensado en algún momento que el presidente López Obrador no es eterno y que esto sienta precedentes y que esto abre una puerta y enseña un camino que después puede ser recurrente para otros que no tienen la talla de López Obrador. Y Así es. entonces, ¿qué se nos va a quedar con los que vienen? ¿Quién va a creer después de esta crisis en una Suprema Corte que en el pasado ha resuelto un montón de cosas por las que le hemos aplaudido? Y por último, diría yo, se merece esa Suprema Corte que ha tenido toda esa larga historia de latinos. Hubo momentos, Carlos, tú lo sabes, en los que dijimos, nuestra única esperanza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a todas las tarugadas del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, de este y de los anteriores. Lo dijimos al aire
cuando se le daba seguimiento, no recuerdo casos concretos, pero ha habido muchos casos que se han resuelto en la Suprema. Ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación casos de abortos, por ejemplo, de la legalización del aborto. Sí. Y se han resuelto allí. Había un respeto, era nuestra esperanza frente a los embates de politiquería entre los otros dos poderes. Y ahora Norma Piña comete este terrible error en medio de una crisis que seguramente la tiene desquiciada y por eso perdió los estribos, porque la campaña de desprestigio va contra la Suprema, pero también y sobre todo contra ella. Entonces, bueno, es natural, pero insisto, no podía, no debió. Qué pena que se haya dado ese, entre comillas, lujo. Déjame comentar que sí coincido contigo en parte, sin embargo, me parece que a veces también se nos olvida que este poder judicial, pues tiene muchos errores y ha cometido muchos errores. Y lo que tú planteas como que la Suprema Corte lo hemos manejado en estos espacios como una esperanza, pues sí, en el pasado, en el presente y en el futuro lo vamos a seguir manejando de esa manera, como una esperanza, pero en el sentido de que tiene que mejorar, no de que esté haciendo las cosas muy bien o de que las haya hecho excelentemente bien. Yo creo que más bien aquí en el asunto de la procuración de justicia es muy parecido al de la cuestión de la salud, que ahorita estamos criticando y nos acordamos que en el pasado pues las cosas nunca han estado bien, o sea, siempre hemos estado de la fregada, en pocas palabras. Y no estamos mejor. Exacto, es que ese era el punto, porque pareciera ser que muchos pudieran haber interpretado tus palabras en el sentido de que, no, pues es que antes sí estábamos mejor, nos ha funcionado la Corte, sí, nos ha funcionado en algunas cosas, pero en general, pues seamos honestos, también nos ha quedado muchísimo a deber, nos siguen quedando muchísimo a deber, no solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo, y en la mayoría de los casos la razón es por cuestiones ideológicas, dogmáticas y políticas. Es que es muy lamentable, Carlos, que por cuestiones políticas, por lucha de poderes, estemos como país en medio de una crisis en donde por estar a los agarrones, a los dimes y diretes, luchando, insisto, por el poder, los problemas que siempre hemos tenido, así es, siguen creciendo. Y ellos allá peleándose en tu nube, ¿no? Exacto. Entonces, hoy pensaba, pues la tiene muy difícil el que llegue, porque los problemas que agarró López Obrador y de los que siempre le echó la culpa a los del pasado, pero él se alquiló porque pues uno dice, pues si se propuso es porque se sentía capaz de resolver, ¿verdad? Pero pues resultó que no, que ahora dice que todas las culpas son de aquellos, ¿no? Si no puedes por los del pasado, no porque no puedan. ¿Qué va a ser el siguiente? Porque en todo este periodo, esos problemas que antes no se resolvieron, pues tampoco ahorita. No siguen igual, ¿no? Ahora son más grandes. Y eso es lamentable para ti, para mí, para el equipazo, para nosotros como país, pues, que no avanzamos. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Sí, pues la política, al final de cuentas, por desgracia, y el hecho de que saben que no hay quien les haga frente, Blanquita, siempre lo he subrayado yo también en este tipo de comentarios, el hecho de que pues caemos en la misma tonadita de siempre, por desgracia, pues saben que tienen las de ganar aunque pierdan, es decir, no importa si son oposición o si son oficialismo, de todos modos siguen viviendo a las costillas de todos los que votamos por ellos y siguen siendo ellos mismos los únicos que se van pasando el poder de mano en mano, de generación en generación, de familia en familia, de colonia en colonia, de calle en calle, porque a final de cuentas pues son el mismo grupo de privilegiados que pues sí, tienen ese pues ese fuero y no lo van a perder y no lo van a perder jamás porque tenemos un sistema político que permite que sigan siendo ellos los que se peleen y nosotros los que los votemos únicamente. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer?
estábamos poniendo hace unos minutos la carta que dirige Norma Piña, pero también podemos mostrar el diálogo, ahí está, las Claro. capturas de pantalla de WhatsApp. Yo las leí con mucha atención y Armenta señalaba que había amenazas por parte de Norma Piña. Me parece que él exagera. Y también Sí. ella se ríe en algún momento y él dice que se burla de él. Yo no lo veo exactamente o sea, que se esté burlando de lo que él dice Ahí posteriormente, va. ¿no? Ya, perdón, pensé que ya la había puesto yo y mira, aquí la dejé. Está como cuando escribes un mensaje en WhatsApp y Sí, no lo envías, no pasa nada. Queda. ya lo cancelo entonces. Ahí está. Sí. Entonces, ah, dice ella, él le dice, y sí, yo siempre he sido electo a usted, y es cuando ella se ríe. Dios la bendiga a usted también, Dios lo bendiga. Y ella se burla, por eso me escribes para burlarse. No, no me conoce, usted tampoco. Ok, usted dice que es Norma Piña. Si me está amenazando, lo asumo con seriedad, ministra. Nunca sería mi intención amenazarlo, no es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted. Usted debe respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Sus expresiones, ministra, reflejan otra cosa. Es penoso lo que hace. En fin, ella se disculpa, él no la acepta y dice que él no la ha ofendido. Y todo esto para tenernos engarzados pues en lo que estamos viendo. Y luego viene la carta de Norma Piña, que también creo que es importante que la veamos, mi querido Carlos, para Ahí está. conocer los términos en los que habla ella, ¿no? Claro. Lo que dice ella, que es pero además en una carta no membretada, hago esta aclaración. Él, en una carta membretada, desde el Senado, envía una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pide, digamos que acusa a la ministra Norma Piña y la vale y dice de acuerdo a los artículos tal y tal y tal. Esa no la tengo a la mano, pero ahí tiene la carta de Norma Piña. Hago esta aclaración sin membrete. Por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan, pero tendría que haber aguantado, fíjate. Pues sí. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada y es donde se súper equivocó, un mega error, porque además manda uno de sus asistentes a que consiga el teléfono del senador. Bueno, Ay, confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distingue claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. ¿Por qué no hay una postura oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque este es un asunto entre dos personas. Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tal no tiene nada que hacer, ni que manifestarse, ni que decir. Así es que creo que su silencio está bien, ¿no? No sé qué opinas tú. me parece increíble cómo habla la ministra, cómo escribe la Sí. ministra. En lo personal, me parece que por eso Esperas es que más, todo el mundo ¿no? dudaba, ¿no? A lo mejor ¿cómo? Por eso es que todo el mundo dudaba que esto pudiera ser la Claro, comunicación de una claro. ministra. Pero a lo mejor estamos mal todos, fíjate, porque a lo mejor idealizamos Es de cierto, repente por las investiduras es cierto, y ese nos es el olvidamos de que están en zapatos de humanos, ¿sabes? Y de que no los conocemos. Vemos de lejos su trabajo y sabemos lo que tienen que hacer, pero en realidad, como dice ella en el chat, no los no me conocemos. conoce, ajá, Sí, es ¿no? cierto. Y Bueno, como pues ahí está dirían, nuestro primero. oye, como diría mi abuelita, tu abuelita y todas las abuelitas se dan a conocer. Es correcto, solitos se dan a conocer, decía. Bueno, Bueno, pues ahí estuvo Norma Piña, fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. espera. Adelante. Ay, ay. Ahí está. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ahí va. Poco a poco, poco a poco. Y el segundo hashtag en tendencia de hoy es Aerolínea del Estado Mexicano. Esta está buena, esta me gustó, fíjate. Yo creo que estoy contenta por esto. La verdad es que no me encanta la idea de que
sea el ejército que administre, porque está haciendo tantas cosas el ejército que me parece que tanto poder concentrado en una institución no es bueno por diferentes razones, porque es el ejército y es peligroso y genera cierto peligro, porque insisto, el presidente del observador no es eterno, va a cambiar, se va a ir, algún día se va a tener que ir a otro mundo, no nada más allá a su rancho, ¿no? Como dice él, que se va a ir cuando termine, no nada más se va a ir ahí, un día se va a ir allá más lejos donde ya no le podamos preguntar absolutamente nada. Y entonces, con tanto poder concentrado en el ejército y otra persona que no tiene el mismo, que no es un seductor como lo es él, que va a pasar. Esa es la parte que no me gusta. La parte que sí me gusta, y otra vez a lo mejor es un poco romántico, es que creo que el hecho de que sea mexicana la aerolínea del Estado mexicano, pero que retome el logo y el nombre de mexicana, yo creo que llama a muchos a la nostalgia, porque yo creo que aún hay mucha gente que extraña mexicana, que viajó mucho a muchos lugares, a mexicana, que le dolió la pérdida de mexicana, sin tener a alguien conocido, simplemente como pasajero, ¿no? Como alguien que consideraba que Mexicana era como la aerolínea de México, ¿sabes? Luego se quedó Aeroméxico, pero siempre quedó ese extrañar a Mexicana y luego saber cómo fueron las cosas y esta destrucción de la aerolínea en el gobierno de Felipe Calderón por también cuestiones de carácter político, pues dolió mucho. Entonces, creo que eso va a jalar, fíjate, a lo mejor digo una tontería, pero estaba viendo la nota y dije, no, puede que jale gente, o sea, decir, prefiero volar por Mexicana, un poco por ese aire de nostalgia, ¿no? Y bueno, eso no va a estar mal, ojalá que despegue pronto y bien, a diferencia del Felipe Ángeles. Y no nada más por nostalgia, diría yo, Blanquita. Yo creo que también por una circunstancia de que llegue a ocupar los espacios que las otras aerolíneas han dejado vacantes. Creo yo, y eso me parece quizá de lo más relevante, de que tengamos una aerolínea, aunque sea esta operada por el ejército, que es lo que muchos critican. A mí lo que me parece es que tiene como objetivo precisamente tratar de, pues, de convertirse en una aerolínea que permita a más personas volar. No son muchos los mexicanos que tienen las posibilidades de viajar en avión, esa es una realidad, aunque aparentemente es una cosa de todos los días para estos políticos de los que hemos estado hablando y a los que siempre criticamos en este espacio, aunque para ellos es una cuestión de todos los días y se dan el lujo hasta de comprar sus boletos con poco tiempo de anticipación, a pesar de que eso implica que se eleven muchísimo los costos. Y a pesar de eso, todavía los compran sus boletos en primera clase y así se van y regresan. Aunque para ellos es cosa de todos los días, insisto, no lo es así para la mayoría de los mexicanos y a mí me parece que esa es una buena cosa de esta aerolínea que, de acuerdo por lo menos con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a buscar eso, llegar a más mexicanos y eso pues ya de entrada pues es loable. Yo espero que sí, aunque eso no sea en demérito de la calidad en el servicio. Tenemos entre nuestra audiencia, y aparece después de hace mucho tiempo que no aparecía, después de mucho tiempo que no aparecía, Luis Fernava, que fue piloto precisamente de Mexicana de Aviación. Y yo le quiero preguntar directamente, al que nos conteste en el chat, Luis Fernava, ¿cómo ve este asunto? Que rescaten el logo, que sea la aerolínea del Estado mexicano, y esto que acaba de decir nuestro querido Carlos. Por lo pronto leo el más reciente comentario de Carmen que dice, esperemos que en esta nueva línea aérea se le dé trabajo a la gente que quedó a la deriva de Interjet, Aeromar y Mexicana aportando su experiencia. Esa es otra. Yo creo que podría suceder porque en algún momento lo dijeron. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente. Sí. Bueno, pues por lo pronto ya es oficial, efectivamente, Mexicana de Aviación, la aerolínea pública que retoma la marca de la extinta compañía, ya es una realidad luego de que se publicara este jueves en el Diario Oficial de la Federación que Hacienda precisamente autorizó de la empresa de participación estatal mayoritaria será variable. La parte variable del capital social será limitada y la parte mínima sin derecho a retiro será de 1 millón de pesos.
y estará representada por 100 acciones nominativas cuyo valor nominal será de 10,000 pesos cada una. Con base en lo anterior, el monto inicial de la participación estatal será de 1,000,000 de pesos, correspondiendo 990,000 de origen presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional y 10,000 al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada como accionista minoritario. Es lo que detalla el Diario Oficial de la Federación. Pues ahí está. Ahí sí tengo que señalar algo, 1,000,000 de pesos. Es muy poquito. Pues sí, ¿no? O sea, ¿como para qué sirve Suena 1,000,000 muy de pesos? poquito. ¿Sabemos de dónde van a salir los aviones? Del AIFA. Uh-huh. No, me refiero o sea, ya sé que van a despegar del AIFA, pero ¿de dónde los van a Podrían sacar? salir Ya del los Benito tienen. Juárez. ¿Cómo? Es que podrían salir del Benito Juárez, pero no. Pero me refiero a de dónde los van a obtener, o sea, los aparatos, de dónde a quién se los van a comprar, o si ya los tienen, o si son del ejército, o si van a tomar algunos que todavía quedaban de los de Mexicana, en fin, a eso me refiero. De eso es lo que todavía no de dónde sabemos. van a despegar, cuando digo de dónde van a salir, es de dónde los van a sacar, pues. Pues habrá que ver eso, efectivamente. Pues son más dudas que respuestas las que hay evidentemente en este momento, pero de entrada aparentemente es una buena noticia. Ya vendrán los análisis y por supuesto vendrán algunos análisis que nos hablen pues de lo difícil que puede resultar el asunto. Para empezar, quizás los primeros análisis para tratar de desacreditar esta noticia, de hecho ya habían surgido, si no me falla la memoria, están en el hecho de que se violenta incluso la ley cuando un grupo aeroportuario posee una aerolínea. Y ese es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que se hace cargo del grupo aeroportuario Felipe Ángeles, y ahora allí mismo va a tener su aerolínea. Eso de entrada los que saben dicen que es una contradicción legal que no tendría que estar ocurriendo. Eso pues, para empezar nada más ya. Oye, dice Luis Fer, es muy larga la explicación, prefiero contestarte al aire, me encantaría cuando gustes. Vamos a ver si lo armamos para la próxima semana una vez. Claro. Pero no dentro de los notis, sino fuera de los notis, en el mismo horario. Vamos a ver qué día. No me pongo en contacto contigo, Luis Fernava, si lo hacemos los tres o lo hacemos los dos, ya veremos, mi querido Carlos, pero sí, pues vamos a tomarle la palabra a Luis Fer, ¿no? Por supuesto que sí, Blanquita, claro. Carmen dice, van a comprar aviones, usarán los que tenían las extintas aerolíneas, los van a rentar, son los del ejército. Como dices, son más preguntas que respuestas. Por ahora, ¿no? Porque muy poco pueden decir en el diario oficial. Sí, efectivamente. Ahora si me pongo a hacer más o menos algo de memoria, creo que en algún momento se habló de los aviones de Aeromar. ¿Recuerdas que Aeromar acaba de ser declarada también en concurso mercantil? No nada más Interjet, sino Pues también están los de Aeromar. Interjet también. Uh-huh. Y por eso te digo, todo, o sea, por allí de que se puede, de que hay de dónde agarrar, claro que el gobierno tiene de dónde agarrar. Esa es pues podríamos, desde mi muy particular punto de vista, esa es la ventaja que se tendría en este sentido, que queramos o no, pues el gobierno tiene recursos, a eso me refiero. Y claro, si el gobierno destina recursos, y ha estado destinando recursos para solventar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que sabemos no son rentables, pues, ¿por qué no podría estar haciendo lo mismo solventando esta aerolínea? ¿No? Es decir, porque de recursos aparentemente hay gracias al combate a la corrupción, es lo que dice el presidente López Obrador. Y al cierre de fideicomisos y a varias otras cosas, ¿no? Por supuesto. A la austeridad franciscana, pobreza franciscana, primero fue austeridad republicana, pobreza franciscana. Bueno, vamos al siguiente hashtag en tendencia de hoy. Vamos. Ana Gabriela Guevara. Venga la musiquita. Ahí está. Yes. Cuéntanos tú de Ana Gabriela Guevara. Otra vez hablamos de niveles. Sí, por desgracia o por fortuna, eso es lo que tenemos en este país. La titular de la Comisión Nacional del Deporte es Ana Gabriela Guevara, ustedes lo saben muy bien, y ha estado, más bien no ha estado exenta de escándalos desde que se encuentra al frente de esta dependencia, que es la encargada
pues de impulsar el deporte nacional y de tratar de obtener medallas y que el nombre de México quede por alto en todo el mundo. Pues lamentablemente a Ana Gabriela Guevara le pareció que no se tendrían que seguir dando apoyos a quienes participan en la natación, a la selección mexicana de natación particularmente. ¿Y eso por qué? Bueno, pues Ana Gabriela Guevara ha acusado efectivamente que ellas y sus entrenadoras son unas deudoras. Dijo Ana Gabriela Guevara en entrevista, les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El Dos equipo de millones nado son los que les artístico, falta, o así dice la nota. estoy leyendo prácticamente la nota en donde se retoman las palabras precisas de Ana Gabriela Guevara en entrevista que dio con el espacio que se llama El Hueso, Ok. del conductor Enrique Hernández. Según esto, así dijo Ana Guevara, escuchen, lo voy a leer tal cual. Ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico. Las atletas son deudoras dentro de la CONADE por 2 millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar. Esta declaración, de acuerdo con Ana Guevara, pues es lo que impidió que se les brindara más apoyo para ir a competir en el Mundial de Natación, del cual pues de aquí hemos obtenido muchas buenas del equipazo, como recordarán todos nuestros amigos. Y también recordarán que en algún momento muchas de las integrantes de esta selección pues incluso anunciaron que iban a poner a la venta sus trajes de natación para obtener recursos. Terminó apoyándoles Arturo Elías Ayub, de la Fundación Carlos Slim, para que pudieran acudir a Egipto al Mundial de Natación. Y resulta que al ganar las medallas, pues se hace un escándalo porque que explica que se obtienen estas medallas sin el apoyo del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, eso creo que ya lo habíamos platicado en este espacio, mencionó, pues cómo que no, ¿cuál no les dimos el apoyo? Si 6 integrantes de 10 que fueron son miembros del ejército, están prácticamente hasta contratadas, y algo de eso fue lo que explicó el propio secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en la mañanera, cuando dijo que la manera que se tiene de apoyar el deporte por parte de la Sedena, pues es contratándoles, porque no hay otro tipo de forma de darles recursos, entonces se les contrata como si fueran parte del ejército, se les enlista, pero se dedican exclusivamente al deporte y a obtener medallas. De esa manera, pues se les paga su quincena o su mensualidad como si fueran elementos activos del ejército, pero que se dedican a competir en deportes de alto rendimiento. En pocas palabras, el asunto es que para mí la conclusión, como siempre, es la siguiente. En estos tiempos hay verdades para todos los gustos. Usted le puede dar la razón a quien quiera. Le puede dar la razón a Ana Gabriela Guevara, porque claro que la tiene también. Pues cómo darle dinero al equipo de nado si deben 2 millones de pesos del ejercicio 2016-2018 y no los comprobaron y no los devolvieron, por un lado, o por el otro, pues también le puede dar la razón a las nadadoras que, pues, sin el apoyo real, obtuvieron estos triunfos. Dice el sabueso de Animal Político. Falso. Frase. Nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa, tienen su sueldo, sus viáticos, sus apoyos, pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio. Ah, pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Algo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia del 15 de mayo. A lo que se han referido las chicas es a que efectivamente esas 6 que pertenecen al equipo, al ejército, reciben su sueldo, pero con un sueldo de 15,000 pesos mensuales, pues no te alcanza para pagar un viaje hasta Egipto, difícilmente, ¿no? Y para comer todos los días y demás. Las otras no reciben sus becas, las becas que no reciben desde enero, que les anunció la CONADE que no las iban a recibir por este dinero, por este adeudo de 2 millones, pero sobre todo y mayormente por el conflicto que hay con la Federación de Natación en México,
en donde su dirigente, que todavía es dirigente, pero está siendo procesado y fue acusado de peculado, Teodorov, o se llama, se apellida, y ahí hay un conflicto de carácter político. Y ella dice, Ana Gabriela, que están atrapadas, pues, en un asunto de carácter legal. Aquí lo que yo digo es, ok, hay 2 millones que a lo mejor ellas no justificaron como le sucedió a Longoria, ¿te acuerdas? También, También claro. por eso le retiraron porque no pagaba y también ese fue otro escándalo. O sea, ha habido, la verdad es que durante la gestión de Ana Gabriela Guevara hemos ido de escándalo tras escándalo tras escándalo y todo ha sido por cuestiones de dineros. Entonces, cuando se habla de dineros hay que sospechar que algo muy duro está pasando con los dineros, pero bueno. Exactamente. Entonces, las federaciones, la Federación de Natación, la de Básquetbol, la de todas, los directivos, que no los deportistas de las Exactamente. federaciones, se han hecho ricos presidiendo Así, esas federaciones. Eso así. es una gran verdad. Aquí lo triste, y además las federaciones tienen que existir porque se necesita una federación para que represente a la delegación que va frente a la federación internacional para que, o sea, se entienden entre federaciones, entre pura burocracia se entienden, o sea, esto es a nivel mundial. Y seguramente no solo las federaciones mexicanas y sus directivos son los únicos que roban. Bueno, seguramente en países como China están mucho más controlados, pero bueno, eso es allá. Y a mí lo que me brinca es que digo, bueno, ¿cómo es posible que la CONADE, porque se creó una comisión que luego la CONADE desconoció, o sea, la Federación Internacional, que ahora se llama World Aquatics, si no me equivoco, creó esta comisión para que sustituyera mientras estaba siendo juzgado el dirigente de la federación para que la sustituyera. Entonces la CONADE pide que esa comisión o ese grupo pues se disuelva y no lo reconoce, que se acepte a la federación y entonces los mismos deportistas no la aceptan y hay un lío que es más bien igual que el otro que veníamos hablando en el primer hashtag, más bien de carácter político. Así es. ¿Qué es lo malo? Pues que estas chicas que están haciendo un excelente trabajo se desconcentran de lo que están haciendo y pueden eventualmente dejar de ir a los eventos, porque en los próximos meses tienen 3 o 4 compromisos para calificar a los Juegos Olímpicos del 2024, tienen que acudir a Panamericanos, tienen que acudir a varias contiendas. Y para todo eso se necesita dinero. ¿Qué fue lo que no les dio el gobierno? Pues precisamente el dinero para el hotel de concentración, para el avión y para los alimentos estando en la concentración. Con el sueldo de 15,000 pesos de las soldadas, de las chicas del ejército, aunque lo hubieran querido compartir con las otras que son o no son sus muy buenas amigas, pues no les alcanza para un viaje de esa naturaleza, son viajes muy caros. Pero el presidente además medio se enoja porque Arturo Elías Ayub, que dice no tiene buena relación con nosotros, las ayudó. Pues qué bueno que las ayude la iniciativa privada, porque por lo visto la CONADE y el gobierno federal no han sido capaces de resolver el problema. Entonces, bueno, que les ayude y que México tenga por fin tenga la representación que debe tener. Y que los asuntos de carácter político se decidan por lo político. En cuanto a los 2 millones, que es lo que no comprobaron, el asunto de Paula Longoria, y similar al de Paula Longoria, decía Beatriz Pereira de Proceso que como es una deuda antigua, cuando este grupo de natación en el principio del sexenio, cuando Ana Gabriela Guevara llegó a la CONADE, sí les dio recursos, incluso todavía el año pasado, para que asistieran a las competencias. Si la razón para no darles el recurso son esos 2 millones que deben, entonces todavía el año pasado y los previos violó la ley al haberles dado el recurso. Por eso digo que es un asunto de carácter político, porque fue en este año que ya no se los dio. Pero está perjudicando la presencia de México y ella, la verdad, con su lenguaje, con su modo de hablar, con subirse al discurso y tratar de imitar el mismo discurso del presidente, francamente se ve muy mal. Nunca ha sido muy brillante, fue una gran corredora, pero brillante de acá me parece que nunca lo ha sido. Yo la entrevisté para el libro que hice y no fue una entrevista como muy satisfactoria por la forma en la que hablaba. O sea, no fue mala, pues, me atendió muy bien y lo que quieras y mandes, pero no conectaba, era fría, era como rara. Ok, sí, perfecto. Bueno, pues parte de esa percepción quizás
fue la que hizo que Ana Gabriela Guevara diera unas declaraciones que la convirtieron en el hashtag en tendencia de hoy, el tercero de este equipazo informativo. ¿Qué fue lo que dijo Ana Gabriela Guevara? Bueno, dijo, por mí que vendan calzones, trajes de baño, abono, Tupperware. Esa fue la respuesta de Ana Guevara ante las denuncias de la selección mexicana de natación artística de que no recibieron apoyos para competir en el Mundial de Egipto. Pues dice, pues por mí que vendan calzones, trajes de baño, abono, Tupperware. Y por eso Ana Gabriela Guevara se convirtió en nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Y el presidente López Obrador, evidentemente, pues la respalda una vez más, como es el estilo del presidente de siempre respaldar a sus funcionarios. En este caso también respalda a Ana Gabriela Guevara, subrayando que pues en realidad todo lo magnifican los medios de comunicación y Todo que lo por malo, este ¿no? punto en particular hicieron un escándalo, como siempre, para desacreditarlo a él, por supuesto, pues ya quién más. Bueno, pues vámonos ahora a las efemérides rápidamente. Es el Día Internacional de los Museos, dice Elizabeth que se fue al Museo de la Caricatura, pero que hubo muy poquita gente. Es una pena, mi querida Elizabeth, se fue a esa encomienda. Este día es para hacer conciencia en las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Fue una iniciativa del Consejo Internacional de Museos y se celebra desde 1977. Siguiente efeméride correspondiente al 18 de mayo también, Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Los amantes de las plantas pues tienen un día para celebrar y es este 18 de mayo, como lo acaban de escuchar, es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. El objetivo, destacar el papel fundamental de investigación de las plantas en la conservación del ambiente y los beneficios que le brindan a los seres vivos. También, y bueno, pasamos al 19 de mayo, que rendimos un merecido homenaje a aquellos especialistas en medicina de la familia y comunitaria. ¿Por qué? Porque es el Día Mundial del Médico de la Familia o médico familiar. Fue en 2010 cuando la Organización Mundial de Médicos de Familia propuso la creación de este día para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial. Felicidades a todos los médicos familiares, son los médicos de primer contacto, son súper importantes. Definitivamente. Siguiendo efeméride también ya para el Como en Vivo, este 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. La enfermedad inflamatoria intestinal son en realidad enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas alrededor del mundo. Se caracterizan porque cursan con brotes y periodos de remisión. Pues ahí está, Día contra las Enfermedades Intestinales. Y cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Es para rendir homenaje a las madres que participan en esta práctica noble de donar leche materna a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres por diferentes causas como enfermedades e intolerancia a las fórmulas de leche artificial. Así es que felicidades a todas esas mujeres que tienen la posibilidad y la voluntad de donar leche materna. Perfecto. Última efeméride. Para este día 19 de mayo es viernes y resulta que el tercer viernes de mayo es cuando se celebra y por eso se conmemora este 19 porque es el tercer viernes de mayo, el día de ir en bicicleta al trabajo. ¿Se animan? ¿Podrán? Algunos, aunque queramos, pues está demasiado complicado que pueda uno llegar en bicicleta al trabajo. Sin embargo, se dice que cada vez son más las personas que eligen a la bicicleta como medio de transporte para desplazarse a cualquier lugar, especialmente para ir a trabajar. Por eso, este día se celebra el día de ir en bicicleta al trabajo. En realidad, la efeméride corresponde al 20 de mayo, pero pues para que de veras sea una efeméride activa, se deja que sea el tercer viernes de mayo. Claro, claro. Bueno, pues anímate, Charlie. ¿Te queda lejos? Bueno, avanza un pedacito en el transporte público en el coche. Y aunque sea la última, si el chiste es llegar en bicicleta al trabajo, pues agarras una bici de las ecobicis
en el paradero más cercano y nada más una cuadrita, ya No hay llegas en manera, bici. Blanquita, ¿Cómo? ya no hay posibilidad. ¿Cómo llegas en bici hasta Constituyentes? Ay, no, es cierto que ya estás en Constituyentes, que olvídalo, Ya no hay olvídalo, modo. no, súper peligroso, qué horror. Te digo, ya Tienes no que se, llegar aunque por quiera uno, Reforma, tienes que ¿no? llegar por Reforma y luego cargar la bicicleta para cruzar ese tramo de Reforma y Constituyentes que es tan peligroso. No, olvídalo. No hay manera, te Olvídalo. digo. No, Aunque uno quisiera. no, 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 tienes toda la razón. Bueno, a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue, porque ya está aquí tras bambalinas nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Hola. Amigo, el Mariachi Ninja. Bienvenido, Mariachi. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues saludos Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña. Pues los estaba escuchando y bueno, el tema es un tema que no va a ir en el mismo sentido de la ministra Piña, pero sí que tiene que ver con el Poder Judicial y también la Suprema Corte de Justicia. Un tanto extrañado porque era raro el tema que se estaba abordando. Yo decidí no entrarle porque se me hacía muy extraño y además como hay una campaña por parte del oficialismo que constantemente está abordando el tema, pero no del modo que nos gustaría y lo voy a decir por qué. Por una parte, porque están señalando de que a través, fíjense, nada más encontré una nota nada más de lo más extraño que puede haber, porque es de un medio de aquí de la Ciudad de México. Dice, con ministra Piña se desató la de resoluciones a favor de supuestos delincuentes. Yo pondría en duda esto porque además, desde hace tiempo hemos estado abordando el tema que tiene que ver con Ayotzinapa de un juez que ha liberado aproximadamente a 120 personas relacionadas con el tema de Ayotzinapa, pero es un juez que está en Tamaulipas. Sí. Entonces, o sea, este juez de verdad, o sea, lo hemos estado siguiendo desde hace tiempo y lo han señalado y señalado y señalado, pero no hemos visto que haya pues alguna situación donde se procede en contra de ese juez con elementos pues duros, ¿no? Samuel Ventura Ramos, bueno, hasta la fecha lleva 120 liberados, no sé si sean más, yo me había quedado en veintitantos, cuarenta y tantos, pero de repente ya cuando 120, bueno, cabe recordar también que ha habido situaciones de tortura en contra de señores que tal vez sí cometieron un ilícito en el tema de Ayotzinapa, pero por el tema de Tomás Herón, que estuvo ahí realizando unos actos pues, completamente reprobables, pues se han dado estas situaciones. Pero este Poder Judicial, con jueces que sí, de pronto ha habido denuncias de gente que ha recibido 2 millones de pesos, 3 millones de pesos para liberar a delincuentes, ahí así, a delincuentes de alto nivel. Pero ¿por qué no se enfocan a otro tipo de cosas, Blanquita y Carlos? Yo diría, si están haciendo una campaña en contra del Poder Judicial, al cual sí hay muchos señalamientos de que no actúa de manera correcta porque libera delincuentes, pero encarcela a inocentes, ese tema también deberían de abordarlo porque las situaciones difíciles que ha abordado, por ejemplo, Arturo Saldívar Lelo de la REA, de la REA, que lo hemos citado aquí precisamente diciendo que hay prisiones pobladas con gente pobre que no se pudo defender, que no tuvo los recursos económicos, que fueron acusados de delitos de alto impacto. ¿Por qué no entran a esa parte? Se están yendo únicamente al tema que les interesa, que es señalar, es que están beneficiando a delincuentes. Bueno, ¿y por qué no hablan del tema de las personas que están en prisión injusta? A Daniel Plácido, que es uno de los casos con el cual empezamos, por cierto, a abordar. Oigan, pues el señalamiento de un testigo único que además no se determina quién es, nada más por la vestimenta de Daniel, que ni a Inés Hernández Montalbán, que se encuentra en prisión, ya tiene 2 sentencias que suman 22 años de prisión y hay 9 carpetas en su contra. Es una activista, defensora de derechos humanos, estaba protegida por este mecanismo federal y resulta que pues denuncias de concesionarios de autopistas en el Estado de México la tienen en prisión. Ya se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un juez que le reclamó que por qué no le hablaba en español, que no le daba el beneficio de perspectiva de género porque era una mujer que no era insumisa, que por cierto Eli Almanza ahí en la octava tiene un trabajo muy recomendable respecto a esto de insumisa, que fue como la denominaron a Inés Hernández Montalbán. ¿Por qué esos temas de esos jueces no lo abordan?
Si ese es el problema de denunciar que hay un poder judicial y una Suprema Corte de Justicia que no están operando, ¿por qué se centran en el tema de liberaciones de delincuentes y no se centran en el tema de las personas que están injustamente presas? En el Estado de México son 19,000 casos. Ay, Dios. 19,000 casos de una población carcelaria de 40 y tantos mil personas que se encuentran en prisión, ni más ni menos, que es emblemático el Estado de México en esos temas. Ocurre en todo el país. Pero ¿por qué no se centran en esa parte? O sea, si le van a entrar al tema del poder judicial y que hay que reformarlo y que hay que cambiarlo, que no se centre nada más en estos casos, porque sí, incluso, bueno, estaba yo en la revisión de las notas. Por ejemplo, en la mañanera acudió Luis Rodríguez Bucio, que anteriormente era el coordinador de la Guardia Nacional y ahora está como un subsecretario de Seguridad Ciudadana, y está señalando a 3 jueces en particular por liberar a supuestos delincuentes. Bueno, ¿por qué esa campaña tan fuerte nada más en ese sentido? Tendríamos que llamarle la atención, y es probable, yo quisiera que entonces también, yo sé que es a lo mejor una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos, ¿no? Que entraran a ver esa situación de jueces que ellos no son los que acusan los fiscales, pero que ha habido jueces que le hacen la tarea al fiscal y le dicen, es que usted está haciendo mal aquí y aquí, acá, o sea, están ayudándole a los fiscales que hacen mal su trabajo todavía a que metan a prisión a gente inocente, ¿no? O que tomen partido, como lo dijimos en el tema de Kenny Hernández, a favor de las empresas concesionarias de autopistas y no a favor de la persona que está presentando pruebas, que está llevando acompañamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente el tema de Kenia Inés, 25 casos de lo que está llevando Haz Valer Mi Libertad y el Ceferino Ladrillero han tenido pronunciamientos de Comisión de Derechos Humanos, la nacional, la del Estado de México, de que hubo irregularidades en esos procesos. Ha habido jueces que han rechazado amparos a nivel federal, jueces del Estado de México, que han rechazado amparos que le dictaminan que debe de reponerse el juicio para que acepten las pruebas de quienes están siendo acusados. Y esos jueces han rechazado a sabiendas de que les podrían iniciar un proceso e incluso sacarlos del Poder Judicial. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente hay un entramado ahí de complicidades de los jueces, de los ministros ahí que luego tendrían que estar diciéndole a ese juez, oye, pues usted está incumpliendo, usted va a quedar fuera de su cargo porque está desacatando un amparo a nivel federal. Pues no ocurre, y esa situación también podrán, bueno, sin dado caso el oficialismo quisiera aprovecharlo para hacer una reforma necesaria en el Poder Judicial, pues que agarren esos temas, pero como hay una situación con el tema del INAI, con el tema del Plan B, o sea, esa es a la parte a la cual se están centrando para pedir que haya elección de ministros o de jueces, pero ¿por qué no se enfocan en todo este cúmulo de casos? Porque se puede uno revisar y hay señalamientos desde hace tiempo, ¿no? Alejandro Encinas inconformándose por el tema de jueces, es el caso del juez de Tamaulipas que les menciono, por liberación de personas relacionadas con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Juez en Veracruz que está acusado de que recibió 3 millones de pesos para liberar a un tal compa Playa. Por ahí señalaban que a un tal Mochomo, no sé si es el Mochomo, bueno, de repente hay algunos apodos que se repiten, ¿no? Que recibió 2 millones de pesos, bueno, ahí señalaban creo que al secretario de Acuerdos, pero obviamente al secretario de Acuerdos pues, le responde a un juez para liberar a un delincuente, ¿no? Entonces, pues esa es la situación actual, Blanquita y Carlos. ¿No tendrían también que enfocarse en estos casos de jueces que encarcelan a inocentes y que hay pronunciamientos de comisiones de derechos humanos, a organizaciones de defensa de derechos humanos que señalan irregularidades en los procesos? Aquí, gracias a la producción, esto que nos informa, ¿no? Estos casos de la magistrada María del Arte Rubalcaba, absuelven a delincuentes, pues sí, pero no solamente se trata de eso, sino también de los jueces, que algunos dicen son jueces de consigna, o que reciben bonos por condenar o sea, eso es sorprendente, que reciban bonos económicos por el número de sentenciados que tienen al mes. O sea, es de locos que estén recibiendo estímulos por condenar a gente, y en ese afán de estar condenando gente, pues meten a gente inocente a la cárcel. Miren, aquí está el que les mencionaba, Samuel Ventura Ramos, está en Tamaulipas y es uno de los que ha liberado a 120 personas relacionadas con el tema de Ayotzinapa.
O sea, ahí está la situación. Ah, por cierto, ahí está José Luis Abarca, ¿no? Que ahí le ponen José Luis N., ahora sentenciado a 92 años, pero no por el tema de Ayotzinapa, sino por un tema que tiene que ver por la privación de la libertad de unos activistas allá en el estado de Guerrero. Pero bueno, está sumamente complicado el tema, pero tendrán que echarle ojo a esto que decimos Blanquita y Carlos, y con esto concluyo, a los jueces que encarcelan a personas inocentes y que sin importarle las pruebas que se presentan, siguen ellos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Es más, se dan casos bien extremos, donde en apelaciones le aumentan la condena a una persona que ya fue juzgada, o sea, le aumentan la condena en una apelación. Bueno, yo concluyo con eso, Blanquita y Carlos, y agradeciéndoles, y vamos a ver hacia dónde va este tema del Poder Judicial, porque no se ve fácil. Por eso no le entré al tema de la ministra Piña, y después, sorpresa, salió con su carta de que siempre sí fue ella, ¿no? Bueno. Mira, José Luis Abarca y Sidronio Covarrubias, el líder de Guerreros Unidos, los dos fueron, esto es increíble, absueltos por el caso Ayotzinapa. Y luego a él, el exalcalde, lo sentencian a 92 años de cárcel, pero como decías, por otro delito, ese otro delito que señalabas, pero ocurrido en el 2013. Lo increíble es lo primero, la absolución. Qué impresión. Pues ya veremos qué le pasa a este Poder Judicial, mi estimado Mariachi. Por lo pronto, pues a seguir denunciando y a seguir levantando la voz, porque efectivamente, con esto tú que nos mencionas, nos haces ver en efecto, o nos das una prueba más de que en realidad no es tanto que les interese limpiar al Poder Judicial, sino que les interesa para sus fines, nada más. Y eso es lamentable. Entonces estaremos pendientes de eso, porque pues tiene que avanzar esto, pero para liberar a los que no se pueden defender, o sea, a la gente que están en prisión injustamente presos. Blanquita, Carlos, pues agradeciéndoles muchísimo por la oportunidad de hablar de estos temas. Nos vemos la próxima semana y ahí estamos en contacto. Abrazotes. Gracias, Mariachi. Abrazote para ti, querido Mariachi. Muchas gracias, como siempre, por el comentario. Sus temas siempre son muy humanos, muy preocupados y muy certeros, sí. Efectivamente. Oye, quiero leer un mensaje de la profesora Esther Alcántara, que nos dice que agradecería mucho si felicitamos a Yasmín Pérez, su hija, que el sábado 20 de mayo es su cumpleaños, 28 años, es Tauro, si no me equivoco, Yasmín. Me siento muy orgullosa de ser su mamá, gracias, cómo no, por supuesto. Y hoy me estaba acordando de ella porque me puse la playera de la Edecán para mí, me acuerdo que le compraron una para llevársela a Yasmín. Pues muchas felicidades, Yasmín Pérez, que seas muy feliz, que te vaya muy bien, y si me permites le pongo a Marty el payaso, ¿va? Por favor, adelante. Muchas felicidades, Yasmín. Yasmín, felicidades, muchas, muchas felicidades y que lo disfrutes y que lo pases súper bien acompañada de tu mami, la profesora Esther Alcántara. Y varios otros, muchos otros. Por supuesto, quienes tú quieras. Bueno, ¿y de una vez Corcorito o qué? De una vez Corcorito, Blanquita, por supuesto que sí, evidentemente para agradecerle a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja. Ese súper sticker. Viene Corcorito para ti, Mariachi. Muchas gracias, Mariachi, ese apoyo. Sí se ve. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vámonos muy, muy rápido con las notas que faltan, algunas de las que nos faltan. El caso de Roxana Ruiz, esta mujer que les mencionábamos, que estábamos a la espera de lo que sucedía, mató a su violador y finalmente, pues, es culpable, le decretaron 6 años, o le dictaron más bien 6 años de prisión por defenderse de su agresor sexual, exceso de uso como de la defensa propia, de fuerza en la defensa propia, una cosa así. Uso excesivo de legítima defensa. Es uso excesivo de legítima defensa. Y el poder, esto fue en el Estado de México, porque ya es de Nezahualcóyotl, la joven Roxana, y el Poder Judicial del Estado de México ha pedido, tanto a los periodistas como a la sociedad, respeto para la jueza, también esto es increíble que haya sido una mujer, Mónica Palomino, que impuso 6 años y 2 meses de prisión a Roxana Ruiz por el homicidio con abuso de defensa en contra de su agresor, Sinaí N. En fin, pues eso fue muy, muy lamentable. Y bueno, aquí no queda más que la esperanza de que el activismo se ponga todo lo que da.
En eso están precisamente, Blanquita, y se está trabajando para tratar de revertir el asunto, pero por lo pronto, pues es lógico que no nos íbamos a quedar callados. En el 2013 recordábamos en el programa, pues que ya son 10 años que estábamos hablando de este asunto, pero hablábamos entonces de revictimización con el caso de Yakiri Rubio. ¿Lo recordarán? Bueno, pues su abogada Ana Katiria Suárez, que incluso escribió un libro que se llama En legítima defensa, ya desde entonces hablábamos de la revictimización y en este caso, evidentemente, pues ella nos explica en una entrevista que le hicimos que es imposible hablar de uso excesivo de legítima defensa. Eso no puede existir, pero bueno, ya se verá qué ocurre. Vamos a otro asunto. Nueva jornada violenta en Tamaulipas. Enfrentamientos y narcobloqueos azotaron Nuevo Laredo. Enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales se reportaron la tarde de este jueves 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los enfrentamientos se efectuaron cerca de una plaza comercial y los bloqueos en los dos puentes de la ciudad. Los videos y las imágenes que se compartieron en redes sociales mostraron la intensa balacera que generó terror en Tamaulipas, que desde hace algunas semanas, pues en efecto, no deja de ser noticia ante la disputa de facciones, por un lado, del cártel del Golfo y por el otro, grupos antagónicos de la región. Y bueno, hablando de la Corte, del Poder Judicial, que han dado muchas notas últimamente, la Corte invalidó el acuerdo que reserva la información de la 4T, porque el presidente decía que era información de seguridad federal, seguridad pública o de seguridad nacional, pero dijeron no, eso no es de seguridad nacional, lo que hace es contribuir a la falta de transparencia, no se justifica y dijeron no, invalidaron el acuerdo por 8 votos a favor y 2 en contra. Bueno, pero acto seguido esto sucedió, se dio a conocer por ahí de las 2 de la tarde. Y por ahí de las 5 de la tarde que se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto, se fue por el otro camino el presidente López Obrador para catalogar como seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación del Tren Maya y otros proyectos emblemáticos del actual gobierno federal. No me vengan con que la ley es la ley. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, después de la publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues reconoció que en efecto que sí se compró un departamentito, pero pues que fue un departamentito nada más de 9 millones de pesos en Bosque Real y que estuvo así de barato porque se encontraba en obra gris. Por eso tuvo la oportunidad de comprar ese departamento debido a que estaba en obra gris. Y así permaneció durante 11 años y por eso lo pudo adquirir. No explica algunas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que se le haya comprado a quien después se convirtió en uno de los principales proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no lo explica, pero sí dijo que sí, que es suyo y que, sobre el reportaje de los viajes del secretario de la Defensa, eso sí señaló que es mentira, que él hace quién sabe cuántos años, 10, 20 años que no toma vacaciones y que todos los viajes que ha hecho, incluso acompañado de su familia al extranjero, pues han sido viajes de trabajo. Él solamente conoce París, así que desconoce los viajes a Italia y a Nueva York. Bueno, escuché una entrevista con el autor del reportaje y dice, sí, efectivamente, no han sido viajes de vacaciones, han sido viajes oficiales, donde va toda su familia y aprovechan para darse una vida como de lujo, pero hablaba de que el viaje a Roma, que hablábamos de que se hospedaron en un palacio, pues ese sí fue como el acabose, no necesariamente estaba ahí. Pero él dice que no conoce, que nada más conoce París, que él no conoce Europa. Bueno. Ok, plantean declarar a López Obrador, al presidente, persona non grata en Perú. Y no solo eso, también denunciar a México ante la Corte de la Haya. Es una iniciativa proveniente de la bancada Avanza País, donde señala que hay constantes mentiras y ataques, así como reiteradas injerencias del presidente mexicano hacia ese país. La congresista Patricia Chirinos, de este grupo parlamentario, presentó una moción para declarar persona non grata a López Obrador, tras estos reiterados comentarios de este último en contra del gobierno peruano. Y es que el presidente no solo ha manifestado que no reconoce la gestión de su par peruana Dina Boluarte como legítimo, sino que la ha tildado de espuria y usurpadora en varias ocasiones. Todo esto por su constante apoyo a Pedro Castillo, el expresidente, y el asilo que le brindó a su familia en México, donde ha reiterado además su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú. Y el Perú ahora lo califica
a él, pues, de que, pues, él es el que está usurpando, él es un usurpador porque no regresa, pues, lo que tiene que regresar, no pasa a la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú, es lo que corresponde. Entonces, el usurpador, dicen ellos, es el presidente López Obrador. Perfecto. Cierro con dos rápidas. La primera, ojalá que no, pero otra vez lo que ocurrió en Durango, una crisis por meningitis, pero esta en Tamaulipas. Van 8 casos y un fallecido. Buscan a 168 pacientes. La Secretaría de Salud tamaulipeca tiene conocimiento de 168 pacientes sospechosos de la enfermedad, pero el universo de posibles contagios se extiende hasta 400. Este nuevo brote de meningitis que ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, se presume otra vez como consecuencia de un hongo, meningitis fúngica, como consecuencia también de la aplicación una vez más de anestesia epidural, o sea, lo mismo que ocurrió en Durango, recuérdenlo. Bueno, pues ya incluso en Estados Unidos han hecho un llamado para que la gente no venga a operarse a Matamoros, Tamaulipas. Se supone que estaban viniendo a hacerse operaciones estéticas. Y por último, la segunda, ha estado muy activo el volcán Popocatépetl y el gobernador Sergio Salomón, pues dice que se recomienda usar cubrebocas porque está cayendo ceniza. Así que mucho ojo, amigos de los municipios de Puebla, de San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, Cuautlancingo, Huaquechula, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Diego La Mesa, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Teopantlán, Nealtican, San Andrés Calpan y Huejotzingo. Usen cubrebocas, por favor, porque la reciente actividad del Popo está arrojando bastante ceniza. Fíjese que a propósito del niño del que se ha hablado mucho y hay que estar muy atentos este año con la presencia del niño, en Italia hubo lluvias tremendas y se estima en miles de millones las pérdidas a consecuencia de las inundaciones. Italia en serios problemas. El martes aprobarán una declaración de estado de calamidad para Emilia-Romagna y para la parte norte de Marcas, allá en Italia. Perfecto. Yo creo que quizás la última tendría que ser hablar de Héctor el Güero Palma, que se supone que un juez ordenó que lo liberaran, pero no lo han dejado salir, y lo que pasa es que el gobierno de México dice que está preso por otras investigaciones en su contra, pero no se dan a conocer cuáles. Se va a poner interesante el asunto, ya lo veremos. Así es. Y nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Como siempre, muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias por esa labor de todos los días para esta sección, mi estimado José Antonio. Primera buena del equipazo. Una mujer de la tercera edad, doña Andrea García, de 71 años, allá en Atatlauca. La energía de doña Andrea no deja de impresionar a las mujeres que la admiran por su desempeño en el básquetbol y por su dedicación, por supuesto, a otras actividades, pero en particular allí en San Esteban, Atatlauca, una comunidad en la Mixteca oaxaqueña. En este lugar el básquetbol y la actividad física son parte de la vida diaria de las mujeres, y doña Andrea es una de sus principales representantes, la cual se ha vuelto viral gracias a que en los videos se le observa a esta mujer, Andrea García López, de 71 años, disfrutando del básquetbol y de encestar como nadie, y compartiendo además con algunas otras deportistas de su categoría, porque prácticamente todas son del mismo nivel, pero esta mujer, doña Andrea García López, pues es nuestra personaje principal de esta buena del equipazo. Una buena del equipazo, evidentemente, podríamos decir que es una buena del equipazo femeninamente basquetbolista. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy vigorosa. Y Carmen Castro, una buena del equipazo, muy longeva. Eso. Gracias. Bueno, pues los logros para los deportistas mexicanos, por fortuna, no se detienen, y ahora fue Osiris Machado Plata. Ella subió al alto podio World Para Athletics Grand Prix en una competencia paraatlética realizada en Italia. Compitió en la prueba de lanzamiento de disco, ganó el oro
consiguió una marca de 38.90 metros. Ella es de Acaponeta, Nayarit. Se impuso a los representantes de Cuba y de Vietnam, que se llevaron la plata y el bronce respectivamente. Ella no solamente, Osiris, no solamente consiguió colgarse el oro, con los 38.90 metros que registró, impuso una nueva marca personal, ya que la misma Osiris Machado superó lo conseguido en el Grand Prix de Jalapa, Veracruz. Ella va a formar parte de la delegación que va a representar a México en los Juegos Panamericanos Juveniles Bogotá 2023 y se espera que siga obteniendo resultados que la posicionen en el podio. Qué buena noticia, que sigan pues triunfando los atletas mexicanos en una buena de la media paralímpica. Muy triunfadora, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, efectivamente, muy triunfadora. Perfecto. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Adidas, como dicen ahora que se debe mencionar esta marca de tenis. Nosotros siempre le dijimos Adidas, porque así se escribe, porque es palabra grave y como no tiene acento, pues la leemos como está escrita. Adidas va a lanzar una colección de tenis, pero inspirada en las conchas mexicanas. Sí, en el pan, aunque usted no lo crea. Mire, ahí las tiene ya en pantalla, ¿a poco no están curiosas? Ahora resulta que Adidas lanzará esta colección inspirada en las icónicas conchas mexicanas. Lo que comenzó como un rumor resulta que sí será una realidad. Aparecieron en redes sociales ya estos tenis que le rinden homenaje a las conchas, el pan mexicano. Adidas lo hizo oficial. Estamos seguros que muchos fans de los sneakers y de la comida querrán tener estas joyas en su colección. Fue lo que escribieron, porque Adidas pues lanzará esta colección inspirada en el pan dulce conocido como concha. ¿Cuál prefieren? ¿La de vainilla o la de chocolate? O la de fresa, son 3. O la de fresa también, por supuesto que sí. O los tenis, ¿de qué color? Para sus tenis conchas. Bueno, pues ahí está. Dice Carmen Castro, están raros esos tenis, no me los compraría. Yo sí, tampoco, sí. Querida Carmen, yo tampoco. Los extraños, efectivamente. Bueno, pues aquí está. Una buena del equipazo, como dice Carmen Castro, muy innovadora. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez que es una buena del equipazo para correr o para chopear. Oye, si sin esos tenis, Varane, cuando se pone medio ansiosa me muerde los pies, excuso decirte con lo que le gusta el pan lo que me haría. Me arranca los tenis, que además cuestan como 2,900 pesos, una cosa así. Vaya, pues. No, es una cosa. Miren, yo me voy al cielo, porque esta buena del equipazo habla de la luna negra, un fenómeno astrológico que no tiene significado oficial hasta el momento, pero es un término que se utiliza en la astrología y la espiritualidad. Se da cuando 2 lunas nuevas ocurren en un mismo calendario, porque generalmente ocurre una cada mes. Aunque este fenómeno pues no tiene ninguna implicación astronómica en realidad, pero pues sí se considera más o menos especial. Habrá en este 2023, pues son 2 las lunas negras. No es visible porque según expertos, la luna se encuentra en la misma fase que el Sol y no es posible observar desde nuestro planeta. Este fenómeno se asocia con nuevos ciclos o liberación y será, pues ya, a los que nos están viendo en el como en vivo, 19 de mayo, la luna negra. Y el único de este 2023, porque la próxima luna negra será hasta el 30 de diciembre, pero del 2024. Así es que, pues ya saben, habrá una tercera luna negra, una primera y única luna negra en este mes de mayo, pero pues es, como les decía, difícil de verla, un evento interesante, pero que no se puede ver ni en México ni en ninguna parte del mundo, dicen los expertos. Y esta es una buena del equipazo, sí, bastante rara. Gracias, Elizabeth. Sí, dice Kareli que Varane se va a querer comer los tenis, en efecto, por eso a lo mejor no me los compro. Así, dice Carmen Castro que es una buena del equipazo, muy lunar y mística. Muy bien. Exacto.
muy bien, sí, siempre muy creativos los amigos del equipazo. Mayra Guzmán Santoyo, bienvenida, querida Mayra. Dice, buenas y diluviantes noches, equipazo informativo. O sea que sigue diluviando por allá por donde anda Mayra Guzmán Santoyo. Mucho Sí, cuidado. Entonces, amigos del Como en Vivo, puede haber problemas por la lluvia de la noche. así es. Bueno, Pues vámonos ya y a lo que sigue, ¿no? vámonos a la última, Blanquita. Para dejarle una sonrisa a nuestros queridos amigos, vamos a poner precisamente un video. ¿Lo tenéis? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está, Muy ahí está. bien. Venga. Cuenta la historia. Este señor, desde que nació su hija, se fue tomando videitos y videitos y videitos con el objeto de, pues, siempre bailando con su hija a las Su diferentes vals. edades. ¿Cómo? Sí, Su vals. su vals, y bailando su vals. Y ahí la vemos Claro. cómo va creciendo, ¿no? Ah, qué bonito. Hasta que el día de los 15 años de ella, él pone en la publicación de TikTok, me llevó 15 años hacer este video. El ¿Qué día de sus tal? 15 años, ¿Cierto? baila el vals con ella y Sí. además le regala una canción que él compuso, bailan una Oh, canción o un vals que él compuso para su hija. ¿Cuánto amor, verdad? qué padre, sí. Ah, ahora sí que, qué padre. Qué padre qué padre, sí, Qué exactamente. padre. Sí. Sí, 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 ahí está en la primera comunión, creo, de la chiquilla, y luego ya Sí. va creciendo cada vez En una más. salida de texto seguramente o algo por el estilo, en algún festival escolar, etcétera, etcétera, en alguna fiesta familiar. Pues sí, y año con año hasta que llegan los fabulosos 15. Así es. Dice Bueno, Carmen pues Castro, un video para cerrar con broche de oro, un papá muy padre. ahí está, miren, ahí está ya en los 15 años de la chica. Está padre, ¿verdad? Muy bien. Padrísimo. Sí. Gracias a la profesora Esther Alcántara que dice, no dejo de escucharlos en el Como en Vivo. Hoy estuve con ustedes y me siento muy feliz, agradecida por mantenernos bien informados. Buenas noches, equipazo. Gracias. Gracias, profesora Esther Alcántara. Un abrazo, profesor Esther Alcántara, un abrazo a todos. Carili, qué bueno que anduviste por acá. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, lindo, sí, el papá, cómo no, por supuesto. Bueno, Carili dice que Barani, pues ya decía que se va a querer comer los tenis. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos por acá el lunes a las 9 de la noche, Carlos. Efectivamente, no se les olvide que el próximo domingo hay repaso de las charlas del doctor Frisby con el equipazo, por supuesto que sí, habrá en punto de las 8 de la mañana el domingo. Así es. Mientras tanto, pasen a muy bien y no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Chao, chao. Hasta lunes.